Nosotros somos el grupo número 13 de la diplomatura en investigación y a continuación realizaremos nuestra evaluación y acciones de mejora a uno de los proyectos para optar por la certificación por competencias. El proyecto elegido es el desarrollo de competencias digitales en docentes universitarios en contextos híbridos y virtuales. Y el objetivo de esta sustentación es presentar y argumentar cuál es la relevancia del proyecto, cuál es ese enfoque metodológico y cuáles son los aportes esperados para este estudio. Al igual, buscamos evidenciar cuál es la pertinencia de la investigación respecto a las realidades educativas de la región, cuál es la adecuación de las tecnologías empleadas y cómo son esos productos de investigación previstos con acciones de mejora sugeridas para fortalecer el impacto y la calidad de este estudio. En el segundo punto continuamos con la propuesta original versus los ajustes realizados. La propuesta original parte de ese reconocimiento de la brecha significativa en el desarrollo de competencias digitales en docentes universitarios que enseñan en contextos híbridos y virtuales en América Latina, lo que impacta directamente en la calidad del proceso educativo. El objetivo de esta propuesta es analizar el nivel de dichas competencias a partir del marco DICOMPU Edu adaptado al contexto colombiano. El enfoque metodológico que proponen es cuantitativo de tipo descriptivo correlacional e incluye la aplicación de un instrumento diagnóstico para medir los niveles de competencia y explorar los factores asociados al uso pedagógico de herramientas digitales. En la realización de los ajustes a la propuesta original, pues se tuvo una revisión crítica que se realizaron unas mejoras sustanciales a esta propuesta. Inicialmente, pues se reforzó la coherencia entre los objetivos específicos y la metodología, pues ajustando las técnicas e instrumentos propuestos y proponiendo la incorporación de elementos, digamos, cualitativos para una mejor contextualización. También se mejoró la redacción académica, pues corrigiendo errores de estilo y fortaleciendo la claridad, digamos, de las transiciones entre las secciones. Además, se revisaron las citas, normas APA y se hizo también una recomendación al uso de gestores bibliográficos. En cuanto al componente, digamos, operativo, se amplió el cronograma de 6 a 18 meses y eso permitió una mayor viabilidad del estudio, ¿sí? En coherencia con los objetivos. El presupuesto fue reformulado e incluye ahora rubros desglosados y también se recomendó actualizar las fuentes bibliográficas incorporando estudios recientes que vayan entre el 2023 y 2024. Con estos ajustes, la propuesta se fortalece significativamente en términos, digamos, de estructura, viabilidad y un rigor metodológico, pues permitiendo aumentar su valor académico y también potencial impacto institucional. Bueno, en cuanto a las mejoras realizadas en el apartado del planteamiento del problema, los antecedentes y la justificación, ¿qué se precisó, amplió o reformuló? En primer lugar, el planteamiento del problema fue precisado para responder a observaciones sobre su contextualización limitada. En la versión inicial, el problema general se describe de manera adecuada, pero carecía de datos empíricos actuales que evidenciarían la magnitud de las brechas en competencias digitales docentes. Por ello, se amplió el enfoque para incorporar una perspectiva más crítica y localizada, centrada en los desafíos específicos que enfrentan los docentes universitarios que operan en contextos híbridos y virtuales, los cuales requieren un dominio equilibrado de habilidades tecnológicas, pedagógicas y comunicativas. En cuanto a qué fuentes nuevas se incorporaron, los antecedentes se integraron en estudios actualizados de entre 2022 al 2024 provenientes de bases de datos como Red Colsi, Edudeteca y observatorios educativos del Ministerio de Educación Nacional. Estas fuentes permiten sustentar con datos recientes la existencia de brechas en competencias digitales docentes, fortaleciendo la base empírica del problema. Objetivos tenemos el objetivo general y el objetivo específico. En el objetivo general está pues claramente enunciado, es específico y es alcanzable de acuerdo al método propuesto, que es analizar el nivel de desarrollo de competencias digitales en estos docentes universitarios basado en el marco DigiCompuedo. Sin embargo, aunque los objetivos específicos tienen una buena coherencia con el objetivo general y pues se describen claramente en todas las etapas para alcanzarlo, se podría medir, se podría agregar objetivos más medibles y precisos en términos de indicadores de éxito.
En ellos pues, se podrían incluir, por ejemplo, indicadores cuantificables, criterios de medición claros. Y aquí en esta tabla que ustedes ven a continuación, lo que hicimos fue precisamente tomar cada objetivo, qué instrumento se le puede agregar, cuál es el resultado cuantificable de ese objetivo y cuál sería el resultado cualitativo. De esta manera, en el objetivo de adaptar el marco de DigiCompuEdu, el instrumento sería análisis documental, entrevistas con expertos, y el resultado cuantificable sería un porcentaje de ítems adaptados o un consenso sobre expertos, y los resultados cualitativos serían algunos comentarios y recomendaciones de expertos. Para el objetivo específico 2, que sería aplicar el instrumento diagnóstico, tendríamos un instrumento que sería el DigiCompuEdu, que está validado como autoevaluación. El resultado cuantificable serían las puntuaciones, los promedios, los niveles de competencia, y los cualitativos serían las entrevistas y las preguntas abiertas. Para el objetivo 3, que sería identificar áreas de mayor o menor desarrollo, tendríamos un instrumento como los resultados desglosados de los cuestionarios. En los resultados cuantificables tendríamos un ranking de áreas, unos análisis de datos estadísticos, y en los resultados cualitativos podríamos tener los comentarios de los docentes y las observaciones. Para el penúltimo objetivo específico tendríamos que analizar los factores influyentes, y allí el instrumento que se aplicaría serían encuestas y entrevistas sobre contexto. El resultado cuantificable sería la correlación de índices de percepción, y en el resultado cualitativo serían unas narrativas sobre cuáles son esas barreras y cuáles son esos motivadores. Finalmente tendríamos el proponer recomendaciones. El instrumento serían los talleres participativos, los análisis de datos, los cuantificables serían los números y tipos de rutas formativas, y los resultados cualitativos, una retroalimentación que pueda ser validada y cualitativa. ¿Por qué se refuerzan esos objetivos? Porque se enfatiza la importancia de la investigación para la mejora de la calidad educativa en la educación superior. Ahora, con respecto al marco teórico, en este marco teórico que analizamos y evaluamos, se integraron diferentes autores y corrientes reconocidas en el campo de la competencia digital. Por ejemplo, está el de Redeker 2017 con el modelo DigiCompuEdu, que es un referente europeo para la competencia digital docente. Tenemos a Cabero Almenara, quien aporta estudios sobre brechas y formación en competencias. INTEF 2017, que ofrece marcos formativos para docentes en digitalización. ¿Cómo se refuerza o cómo se sustenta este marco a través de lo académico? Pues eso se fortaleció a través de la incorporación no solo de los modelos y de los marcos conceptuales reconocidos, sino que también de las teorías complementarias sobre formación continua y el aprendizaje autodirigido. ¿Esto para qué? Pues para que se ampliara de manera importante cuál es esa comprensión del fenómeno en los contextos reales. Dos incorporaciones más se hicieron. Una fue recomendar incluir los estudios empíricos recientes, los que especialmente están en contextos latinoamericanos. ¿Para qué? Para contextualizar y validar cuál es esa adaptación del marco DigiCompuEdu, que ya es europeo, lo que aporta pues más rigor y pertinencia local a este proyecto. Y finalmente también recomendamos incluir referencias críticas o debates actuales sobre limitaciones de los marcos existentes. ¿Para qué? Para mostrar cuál es ese análisis reflexivo y actualizado, y va a elevar de esta manera a un nivel más científico este proyecto de investigación. Dentro del marco de la metodología, digamos que el enfoque que se escogió estaba basado, digamos, escogieron el cualitativo de tipo descriptivo, y la sugerencia es que sea un enfoque mixto. ¿Por qué? Porque tiene unos componentes tanto cuantitativos como cualitativos, y sus objetivos que han presentado, digamos, habla de una aplicación de un instrumento de diagnóstico a docentes universitarios en programas híbridos y virtuales. Entonces, lo cual la acción de recolección de datos de forma cualitativa, ¿sí? Menciona también otro objetivo que dice que en el marco del DigiCompuEdu, al contexto de la educación superior colombiana, pues se está realizando una adaptación que podría implicar lo cualitativo, ¿sí? O sea, grupos focales, expertos colombianos, para discutir, digamos, la pertinencia de esa adaptación de ese instrumento a Colombia, y para esto es importante también realizar unas entrevistas estructuradas. El tipo de investigación y el tipo de diseño de investigación, pues, se encuentra muy bien, porque la investigación transversal, ¿sí? Lo que ellos buscan es principalmente descubrir, identificar, analizar, digamos, asociaciones, siempre con un punto de partida y de tiempo. Cuando hablamos de la población, la propuesta original dice que los docentes, la población en muestra son docentes de programas híbridos y virtuales de universidades colombianas. ¿Qué pasa allí?
no es clara para este proyecto de investigación por varias razones fundamentales, ¿sí? Uno, pues afecta la rigurosidad, otro la viabilidad y otra, pues la replicabilidad, digamos, del estudio, como por ejemplo, uno, falta, digamos, delimitar geográficamente y el tipo de universidad. ¿Qué quiere decir? O sea, hablamos de universidades colombianas, ¿cierto? Colombia tiene una gran cantidad de universidades públicas, privadas, con diferentes tipos de acreditación, tamaño y enfoque. ¿Se refiere a todas esas universidades o a una en específica? Eso sería por un punto. Segundo, hay que tener en cuenta también la ambigüedad de los docentes, es decir, va a realizar el instrumento a todos los docentes, va a hacer la muestra a todos los docentes, van a ser de planta solamente, o son docentes ocasionales, o son profesores, con cuántos años de experiencia, de qué facultad o área de conocimiento. Eso es muy importante tener en cuenta. Las competencias digitales también pueden variar de acuerdo a la disciplina. ¿Qué quiere decir? Va a ser docentes de ingeniería, va a ser los docentes de la parte de ambiental, qué tipo de docente van a ser los que se va a tomar como muestra. Y por último, pues falta la claridad de la definición de la muestra, es decir, el tamaño, ¿sí? Habla sobre una descripción de docentes, pero no especifica cuántos, ni cómo serán seleccionados por tipo de muestreo, probabilístico, no probabilístico, aleatorio, simple. Entonces, esa sería una de las mejoras. En cuanto a las técnicas de instrumentos de recolección de datos, la propuesta dice que tiene una encuesta estructurada basada en DICOMPU-EDU, adaptado, análisis documental institucional, pero hace falta una entrevista semiestructurada, ¿sí? Las técnicas seleccionadas son pertinentes, pero sí, falta también una entrevista semiestructurada, digamos, teniendo en cuenta que uno de los objetivos propuestos es adaptar al marco DICOMPU-EDU al contexto colombiano, ¿sí? Y para eso, pues, se hace necesario tener en cuenta una opinión profesional también y académica para profundizar un poco más sobre, digamos, la visión de la aplicabilidad de ese instrumento en el territorio colombiano. Y por último, hablamos de una coherencia entre metodología y los objetivos. ¿Qué pasa? La coherencia entre la mayoría de los aspectos y la metodología y el objetivo son buenos, más sin embargo, es importante revisar, digamos, los instrumentos de recolección de datos de acuerdo a cada objetivo planteado y del mismo modo al enfoque de la investigación. Bueno, en cuanto al cronograma y el presupuesto, es importante mencionar que se identificó una inconsistencia. ¿Por qué razón? Porque en la delimitación nos indican que este cronograma, esta propuesta, iniciaría en el mes de julio. Sin embargo, cuando nos vamos a las referencias ya del desarrollo de actividades, aparecen desde agosto hasta diciembre. Entonces, además de esto, pues es un cronograma que está proyectado a 6 meses, lo que resultaría insuficiente para realizar un estudio con un alcance diagnóstico, analítico y propositivo, ya que este de alguna manera tiene un propósito muy ambicioso. Por esta razón, se hace una sugerencia y es ampliar la planificación a 18 meses, distribuyéndolo en 4 fases, que consisten en la planeación y validación de instrumentos, en aplicación piloto, en el trabajo de campo y recolección de datos, y finalmente en el análisis, socialización y cierre. Este ajuste también implica revisar entonces el presupuesto, porque ya pasaríamos de 6 meses a 18 meses, ¿sí? Entonces, en este ya se presentaría una estructura general sin suficiente justificación ni relación directa con las fases del estudio, que se recomienda desglosar los rubros como honorarios, como las licencias, las transcripciones, los materiales y los diferentes insumos que se vayan a emplear, asimismo como los responsables de cada acción o de cada una de las fases. En cuanto a las referencias bibliográficas, aunque son pertinentes, ya como lo han mencionado los compañeros, no todas están actualizadas y algunas presentan errores de formato. Entonces se sugiere también incorporar estudios recientes entre los periodos 2023 y 2024 y también, para finalizar pues esta parte, el cumplimiento estricto de las normas APA, ¿sí? Organizando ese cronograma de acuerdo a las observaciones y el presupuesto sería viable para poder desarrollar la propuesta de una manera más crítica y argumentativa. Finalmente, se consideraron otros aspectos relevantes en la evaluación de esta propuesta que implican originalidad, impacto, viabilidad y una coherencia general. En cuanto a la originalidad, se pudo determinar que esta propuesta tiene una originalidad moderada por la contextualización, pero es limitada por ser un tema que ya ha sido explorado. Aquí se lograron establecer unas fortalezas y unas debilidades en relación a la originalidad,
y es, por ejemplo, que la adaptación del marco de Compuedu al contexto específico de la educación superior colombiana, lo cual representa una contribución contextual relevante. El enfoque de la modalidad híbrida y virtual es relativamente reciente, especialmente post-pandemia, y la integración de factores institucionales, formativos y actitudinales en el análisis. Como debilidades tenemos el tema de competencias digitales docentes, ya ha sido ampliamente estudiado, y la metodología propuesta es convencional y no presenta innovaciones metodológicas significativas, más allá de las ajustes o sugerencias que el equipo evaluador está realizando en esta evaluación. Seguidamente tenemos el impacto. El equipo evaluador determina que el impacto es potencialmente significativo, pero requiere una mayor claridad en el proceso de implementación de la propuesta. En cuanto a la fortaleza, en términos del impacto, hay una relevancia alta para el contexto educativo actual colombiano, es potencial para generar recomendaciones prácticas para instituciones de educación superior, contribuye al desarrollo de políticas de formación docente continua y hay una alineación con marcos internacionales como el marco de Compuedu y necesidades locales. Siguen existiendo debilidades en términos de que no se especifica claramente cómo se garantizará la implementación de estas recomendaciones y falta de estrategias de divulgación y transferencia del conocimiento, además que no se mencionan unas alianzas con otras instituciones que puedan dar razón de estos resultados. Seguidamente tenemos la viabilidad del desarrollo de la propuesta. La viabilidad podría considerarse comprometida por falta de especificaciones operativas esenciales, especialmente en el cronograma y el presupuesto. A pesar de que el cronograma establece un cronograma realista de 6 meses, es necesario establecer ajustes para el desarrollo de los procesos metodológicos. Hace falta una metodología clara y factible. El enfoque cuantitativo permite manejo de datos más directo, aunque se están haciendo recomendaciones de un enfoque mixto, y la disponibilidad del marco de Compuedu como base. Debilidades críticas: no se especifica el tamaño de la muestra ni los criterios de selección, como ya se había mencionado previamente. No se menciona el equipo de investigación y sus competencias. Hay ausencia de consideraciones éticas en la propuesta y no se detallan las universidades participantes ni los acuerdos institucionales. Finalmente, en cuanto a la coherencia general, la coherencia se podría decir que es aceptable con algunas inconsistencias menores que tienen que ver más con el desarrollo de la propuesta misma. A pesar de que hay una alineación clara entre el problema, objetivos y metodología, una estructura lógica de la propuesta, el marco teórico, las hipótesis, hay una desconexión entre el cronograma y la delimitación temporal por las inconsistencias en el cronograma mismo. Los antecedentes son limitados y no sustentan suficientemente la necesidad del estudio. Hay una falta de especificación sobre cómo se realizará la adaptación del marco a nivel nacional. Cerramos esta evaluación con una observación general de la propuesta y el equipo evaluador ha concluido que la propuesta presenta una base conceptual sólida, pero está en una fase muy preliminar de desarrollo. Requiere un trabajo adicional sustancial para convertirse en una propuesta competitiva. El tema es pertinente y necesario, pero la ejecución de la propuesta necesita mayor profundidad, rigor metodológico y especificidad operativa. De esta manera hemos concluido con la evaluación de esta propuesta de investigación. Muchas gracias.